Buenas tardes a todos y bienvenidos un jueves más a la cita semanal con Rankia Pro. Seguimos con nuestro objetivo, que siempre ha sido ayudar a los profesionales de la gestión de activos a tomar mejores decisiones financieras. Y todavía más en estos momentos en los que, a pesar de que nos estamos introduciendo a la nueva normalidad, todavía existen muchas incertidumbres. Hoy vamos a conocer dos estrategias de inversión en renta fija para proteger las carteras en momentos de volatilidad, de la mano de la gestora Jupiter Asset Management. Antes de presentar con más detalle a Gonzalo, indicaros que la conference se va a dividir en dos partes, una primera parte más enfocada a la actualidad de los mercados y una segunda parte dedicada a la presentación de los fondos. Hoy nos acompaña Gonzalo Azcoitia. Él es el director general de la oficina de Iberia de Júpiter. Previamente fue director general y responsable de la oficina de Iberia de BlackRock, donde llegó procedente de Mercury Asset Management, cuya oficina en España fundó en 1994, y después de Merrill Lynch Investment Managers. Desde 2008, Gonzalo es además coach profesional certificado por ICF y coach ontológico por Newfield. Cuenta con certificaciones en coaching de equipos y sistémico y cuenta con una larga experiencia como coach individual y de equipo, impartiendo talleres en compañías españolas de primer nivel en diferentes sectores. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Me gustaría estar también... aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Me gustaría también recordar a los oyentes, antes de comenzar, que tenéis la oportunidad de dejar vuestras preguntas durante la conferencia en el panel de control y dedicaremos los últimos minutos a responderlas. Para comenzar la primera parte, me gustaría ahondar un poco en perspectivas, ya que, según varios pronósticos, indican que de momento el PIB mundial caerá en 2020 desde un 6,1% a un 7,6%. Ahora mismo, observando la recuperación de las economías durante estas últimas semanas, ¿consideras que es posible una recuperación durante el segundo semestre del año o, por el contrario, habrá una recesión? Bueno, a ver, lo primero que quiero decir, aparte de dar las buenas tardes a todos, es que recordéis, los que ya conocéis la casa, que Júpiter no tiene visión de la casa y, por lo tanto, cuando conteste ahora las preguntas macro, vamos a decir así, lo voy a hacer siguiendo la visión de Ariel, el gestor del Dynamic Bond y que para nosotros es nuestro referente macro. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Nosotros vemos que las bolsas han descontado efectivamente una recuperación en V y así han subido, ¿no? Pero nosotros no vemos eso, sinceramente. Se está dejando de lado que hay más de un 10% de desempleo en Estados Unidos. Como dices tú, las cifras de previsión de caída del PIB son muy fuertes en todas las economías. Y estamos teniendo además noticias de trabajadores en todas partes a los que se les está reduciendo el sueldo de una manera muy fuerte. En esta semana a mí me han llegado a través de conocidos noticias de 3 o 4 personas a las que les han bajado el sueldo entre el 30 y el 50%. Claro, una bajada de entre el 30 y el 50 no te lleva precisamente al consumo, ¿no? Entonces, la clave es ver qué pasa con las compañías. ¿Cuántas quiebran? ¿Cuántas aguantan? Porque las compañías, especialmente las pequeñas, que no tienen acceso fácil al mercado de capitales, no pueden seguir operando durante mucho tiempo muy por debajo de su nivel de plena capacidad, porque no tienen capacidad de aguantarlo, ¿no? Esa es un poco la clave ahora. Hay que pensar que el consumo supone un porcentaje enorme del PIB americano, desde luego, con un 70%, y de muchos países. Y el consumidor, lógicamente, está muy retraído. Ha habido una caída en el consumo muy grande. ¿Que ahora con el desconfinamiento vamos a consumir más? Lógicamente, mucho más que en abril. Eso es evidente, ¿no? Pero el consumidor ha cambiado. El consumidor está mucho más precavido y, en algunos casos, asustado o desempleado directamente. Por lo tanto, nosotros vemos que va a haber una subida de la propensión marginal al ahorro significativa y el consumidor lo que va a hacer es bajar deuda y ahorrar, por si acaso, hasta que se despejen esas incertidumbres a las que tú misma aludías, ¿no? Entonces, repito, con países como Estados Unidos,
que tienen en el consumo el 70% del PIB, y con las empresas en una situación tan delicada, nosotros no creemos en una recuperación en forma de V. Habrá un rebote al principio con la salida de la gente y mayor gasto, pero nosotros creemos que eso va a perder fuelle y que no se va a producir. Sí, bueno, al final todo dependerá de si existe un rebrote realmente y si, y si de, perdón, todo dependerá de si existe un rebrote y si finalmente vamos a necesitar activar de nuevo todos los mecanismos de cierre de las economías y de confinamiento, ¿no? De hecho, yo creo que la semana pasada conocíamos ya que en China ha vuelto a ordenar el cierre de algunas zonas en Pekín. Además, con el aumento de la incertidumbre geopolítica en relación a las elecciones presidenciales estadounidenses que serán a final de este año, ¿consideráis que vamos a enfrentarlos de nuevo a periodos de alta volatilidad y caídas del mercado? Bueno, nosotros volatilidad suponemos que habrá en distintos momentos. Es muy difícil prever exactamente qué va a pasar y a nosotros no nos gusta. De hecho, nosotros siempre recomendamos horizontes largos de inversión para navegar esa volatilidad que surge, por ejemplo, de temas tan incontrolables como los que acabas de mencionar, ¿no? A nosotros, lógicamente, nos preocupan, hay una serie de factores que nos preocupan, las elecciones americanas, el propio virus. Veremos si hay un rebrote y sobre todo cómo es el rebrote. Pues si el rebrote fuera benigno tampoco pasa nada. La tensión entre Estados Unidos y China, que está lógicamente también unida a la propia elección americana, pero hay una parte que es independiente, o incluso el Brexit, que se nos ha olvidado, pero el Brexit ha pasado ahora mismo. Lo que ocurre es que como estamos encerraditos o hemos estado encerraditos, no sabemos las consecuencias, ¿no? Entonces sí que cabe esperar que en principio haya volatilidad en distintos puntos de los próximos meses. Sí, lo cierto es que estamos viendo bastantes opiniones dispares en estos días en los que están saliendo los primeros informes de las previsiones de cara al segundo semestre y la verdad es que están muy ligados a la posibilidad de un nuevo rebrote de la pandemia, ¿no? Va a depender y por ahora, bueno, pues estamos viviendo una incertidumbre. Me gustaría también saber si pensáis que ante la avalancha de emisiones de deuda que ha habido para financiar los estímulos, habrá una subida de la rentabilidad de los bonos. Pues nosotros creemos que no. Antes, al contrario, creemos que el bono americano y el australiano van a ir para abajo. A ver, parecería lógico pensar que si hay más emisión, van a tener que subir los tipos de interés para atraer a esos inversores. Pero la realidad es que eso no ha sido así. Hay algunos gráficos súper interesantes de muchísimos años que demuestran que en el plazo medio no hay correlación entre la cantidad de emisión y los tipos. Las rentabilidades dependen del crecimiento económico y de la inflación. Y claro, ¿cómo está el crecimiento? Pues hacia abajo. ¿Qué le pasa a la inflación? Hay tres fuerzas estructurales, nosotros lo decimos siempre, es que son estructurales, no van a cambiar en los próximos tiempos, que tiran de la inflación hacia abajo. La primera es la demografía. Una pirámide poblacional como la que tenemos en casi todos los países, desde luego en todos los desarrollados, también en China, hace imposible que con tanta gente mayor se pueda alcanzar crecimiento. En algún punto leí hace un par de años una frase de Larry Fink, el presidente de BlackRock, diciendo que no se puede crecer al 3% con la población como está. Es imposible. Entonces, la primera fuerza es la demografía. La segunda es la deuda. El mundo está endeudado, pero es que en lo que llevamos de año, con toda la pandemia, se ha emitido deuda por un valor de la cuarta parte del PIB del mundo otra vez. Entonces, el mundo está muchísimo más endeudado. Claro, si tú tienes un ratio de deuda sobre PIB explotando porque sube la deuda y baja el PIB, es muy difícil que puedas generar inflación. Muy difícil, porque todo se va a la deuda. Y cada vez que suben un poco los tipos de interés, si suben los tipos de interés, como está todo el mundo endeudado, se deja de crecer. De tal manera que la falta de crecimiento es la que provoca que no pueda haber repuntes en los tipos. Esto mismo lo dijo el gestor de nuestro fondo, Ariel Betzalel, en 2017. Cuando el tipo del bono americano estaba en 2,70 aproximadamente,
él decía que el riesgo no era que el bono americano se fuera por encima del 3, sino que el riesgo era que iba a estar por debajo de 2. Bueno, le tildaron de loco para arriba, claro. Pero es que él decía, no hay crecimiento, no hay inflación. En aquella época yo recuerdo que todos los datos de inflación americanos salían 0,1 por debajo de lo esperado, todos. Era una cosa ya de broma. Yo decía que sea 0,2 para arriba, para abajo. No, era 0,1 por debajo, siempre. Entonces, claro, nosotros decíamos, si no hay crecimiento y no hay inflación, no solamente no van a subir, sino que van a caer. Y eso es lo que ha acabado pasando, que los tipos se fueron para abajo cuando el consenso era que iban a subir. Probablemente era un consenso más de lo que la gente quería que ocurriera que de lo que creíamos que iba a ocurrir, porque para nosotros los datos macro eran evidentes, ¿no? Entonces ya tenemos la demografía y la deuda tirando de la inflación hacia abajo y de los tipos, por lo tanto, hacia abajo. Y la tercera es la disrupción tecnológica. Todo lo que es tecnología abarata, absolutamente todo. Y la verdad es que nosotros no vemos que la tecnología vaya a generar inflación por ningún sitio, ¿no? Entonces, no esperamos inflación y si no esperamos inflación, no esperamos los tipos subiendo. No lo podemos ver, es imposible. Entonces, de hecho, nosotros creemos que los tipos de los bonos americanos van a ir hacia cero en 10 años y no nos sorprendería verlo en negativo y lo mismo le pasa a Australia. Y por eso el gestor de nuestro fondo de renta fija tiene un gran peso en esos bonos largos. Entonces, aunque haya más emisiones, los tipos no van a subir. Nos estamos japonizando, hay que tener en cuenta que nos estamos japonizando. Vamos por detrás demográficamente de ellos en años, pero la realidad es que el proceso es muy, muy parecido. Tipos muy, muy bajos para siempre, casi, durante mucho tiempo. Y más concretamente centrándonos en los bonos de Estados Unidos, ¿creéis que los tipos de los bonos del Tesoro americano llegarán a ser negativos? Puede ser, como te decía, no nos sorprendería nada. Se pueden quedar en el entorno de cero, pero podrían bajar a negativo. Tened en cuenta que el bono americano o el bono australiano son una muy buena cobertura frente a la deflación. Entonces, si existe deflación, los tipos van a bajar. Y si bajan los tipos en bonos largos, al multiplicarlo por la duración, lógicamente se consiguen rentabilidades muy atractivas. Nosotros sí esperamos que, no sabemos si va a ser negativo, pero desde luego muy cercano a cero seguro. Y si fuera negativo no nos sorprendería en absoluto, absolutamente nada. Es una cosa que nos parece perfectamente normal. Si te parece, Gonzalo, vamos a pasar a esta segunda parte con la presentación de los fondos. Hoy nos vas a presentar dos fondos, el Jupiter Dynamic Bond y el Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond. Vamos a empezar conociendo el primero de ellos, el Jupiter Dynamic Bond. La idea del fondo es poder invertir en todo el espectro de la renta fija de forma dinámica y además flexible. ¿Podrías recordarnos las principales características de este fondo? Bien, pues en la diapositiva que hay en pantalla se refleja eso que acabas de decir, el dinamismo y la flexibilidad. Efectivamente, este mandato permite tener la duración que se quiera, que es esa línea amarilla que veis superpuesta a las barras. La duración ha sido tan corta como 1,2 en el febrero siguiente a la elección de Trump, o sea, febrero del 17, y tan alta como 7,2. Eso ha sido lo máximo. Ahora os comentaré dónde está ahora, que está por encima de 6, está en 6,4, o sea, seguimos con duraciones largas. Entonces, como veis, el gestor lo que hace, como puede mover la duración y tiene también flexibilidad en cuanto al crédito, donde no tiene flexibilidad en la moneda porque tiene que tener un máximo del 20%, solamente puede tener un máximo del 20% fuera del euro, el resto tiene que estar cubierto a euros o emitido en euros. Pues bien, utiliza esa flexibilidad crediticia en función del ciclo. Esa es la clave. Entonces, como veis, la barra turquesa, que es la que está abajo, en los años 2012-2013 estaba altísima. Eso es high yield. Y el high yield la llegó a tener 60 y tantos %. Porque él lo que busca es invertir en riesgo cuando lo que queda por ganar es muy superior a lo que queda por perder, que es lo que ocurría en ese momento del ciclo. Los gobiernos, que son la barra azul oscura, podéis observar
que tenían un importe muy pequeñito en esa parte. ¿Qué ha ocurrido? Que a medida que el ciclo se ha ido agotando, el ciclo expansivo, que además ha sido particularmente largo, el high yield ha ido descendiendo y los gobiernos, que como os digo es la barra azul, han ido aumentando y han llegado a estar casi en un 50% en algún punto. Ahora estamos en un 35%, para que os hagáis una idea. Lo que veis por debajo del gráfico son posiciones cortas, o de cobertura o directamente cortas en el bono americano, pero eso ya es del pasado. Entonces, es un fondo extremadamente flexible y, por lo tanto, en la siguiente diapositiva podemos ver que lo que ocurre es que las fuentes de rentabilidad cambian. Si me pones la siguiente, ahí, perfecto. Como veis, a la izquierda del todo, que es inicio del ciclo, el high yield, que es la zona más pálida, prácticamente explica casi toda la rentabilidad y los bonos del gobierno son casi invisibles. Y si os vamos a la derecha del todo, al año pasado, la fuente de rentabilidad principal fueron precisamente los gobiernos. Lo que veis en amarillo abajo, ese amarillo anaranjado negativo, son las coberturas de las monedas. Como estamos obligados a cubrir un 80%, eso es el coste de cubrir el bono americano y el bono australiano, que sobre todo en los últimos años han representado un porcentaje muy alto. Entonces, el gestor lo que hace es utilizar esa flexibilidad para invertir por fundamentales con la vista puesta en el periodo 3-5 años y tratando de ser conservador y portarse bien en los momentos de volatilidad. Y eso es lo que tenemos en la siguiente diapositiva. Vais a ver los 10 peores momentos de los mercados desde que este fondo se lanzó hace 8 años, porque es de mayo del 2012. Aquí lo tenéis. Y tenéis la bolsa, que es la línea azul oscura, el índice de high yield, que sería la gris, en turquesa nuestra competencia en Morningstar y en naranja el fondo. Y como veis, en los 10 momentos de mayor volatilidad, el fondo lo ha hecho mejor que todos, siempre, invariablemente. Y en algunos casos incluso ha sido positivo cuando otros eran el índice o la competencia, eran negativos. Entonces, este fondo lo que busca es eso. Ahora bien, es muy importante señalar que este gestor hasta el momento ha clavado la parte macro, acertó la bajada de tipos en el año 2014, mejor dicho, la leyó, porque esto no se acierta, y leyó, fue de los prácticamente únicos que leyó la bajada de tipos en Estados Unidos que se acabó produciendo en octubre de a partir de octubre de 2018. Pero ojo, el mercado muchas veces se te coloca enfrente y piensa lo contrario. Nosotros no vamos a estar contrarios al mercado por deporte, pero si creemos que los fundamentales macros sostienen nuestro caso, nos vamos a quedar donde estamos. Entonces, digo esto porque el fondo se comporta muy bien en periodos de volatilidad, pero puede haber periodos de hasta un año donde estemos por debajo de la competencia. Me acuerdo que en septiembre de 2018 íbamos 4 puntos por debajo. Acabamos el año por encima de la media y muy poquito por debajo de algunos, pero tardamos tiempo. Entonces, el inversor en este fondo debe esperar siempre a 3 años para recoger frutos, porque te puede ocurrir que no es que Ariel se adelante, sino que el mercado se retrasa, porque Ariel lo hace cuando los datos macro, que los coge todos de análisis independiente, le indican lo que tiene que hacer, pero el mercado luego reacciona cuando reacciona. Y tenemos además a los bancos centrales, que es un nuevo agente desde hace unos años, que de repente intervienen de una manera inesperada, puede ocurrir, y el mercado se fija mucho en esos incentivos y deja de lado los fundamentales. Por ejemplo, la recuperación de ahora. La recuperación bursátil de ahora tiene mucho que ver con las medidas monetarias y fiscales, con la inyección, pero tiene menos que ver con los fundamentales que no pintan muy bien. Entonces, este fondo lo que busca es esto. Y en la siguiente diapositiva tenéis el resumen, algunos ya lo conoceréis, de lo que lleva haciendo el fondo desde que nació en mayo del año 20. Como veis desde el lanzamiento, que es lo que hay a la izquierda, este fondo ha dado un 40%. Estamos hablando de un 4,24 aproximadamente anualizado a cierre de mayo o de junio prácticamente. Estamos hablando de un 4,20 con una volatilidad del 3,50 y eso explica el ratio Sharpe que veis debajo del 1,23, que es 3 veces la media del sector. En lo que va de año, este gráfico que tenéis ya está fuera de fecha. A ayer el fondo va más 3,25.
Teniendo en cuenta lo que ha pasado, pues hombre, yo creo que es una rentabilidad excelente y sobre todo él estaba fuera de riesgo y venía anunciando que la crisis sería de crédito en algún punto y a algunos de nuestros competidores les ha pillado tienen rentabilidades todavía negativas, ¿no? Entonces, el fondo lo que busca es esto, flexibilidad con un enfoque muy conservador y con obsesión en la rentabilidad riesgo. Eso es lo que hace Dynamic Bond. Con un estilo de gestión que atiende más a los fundamentales que al momentum, enfocándose siempre en la rentabilidad riesgo, ¿qué cambios habéis realizado en la cartera? Bueno, pues él entró muy cauto en el año, ¿no? Él lleva hace tiempo una cartera barbell, se dice en inglés, como si fuera el balancín de un parque, que todos nos hemos montado en algún balancín de pequeños, ¿no? Entonces tenía por una parte un 40 y tantos % en bonos del gobierno americano y australiano largos como cobertura frente a la deflación y luego tenía algo de high yield pero de duración muy corta. Y en general mantiene una duración larga pero basada en los gobiernos. Él entra así en el año. Luego lo que hizo cuando vino el bazooka fiscal de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, él ahí dijo, bueno, no tiene sentido posicionarse contra el crédito y en investment grade se encontró emisiones muy interesantes, con primas muy interesantes. Entonces, el principal movimiento del año ha sido aumentar el investment grade, que pasó de un aproximadamente 8%, 7 y pico por ciento, a lo que tiene ahora, que es un 16% en investment grade. Siempre en compañías que creemos que van a soportar mejor el entorno macro que viene, de caída del PIB, de caída del consumo, etc. Entonces, en cosas básicas. Ariel y su equipo le llaman cervezas y hamburguesas. Tenemos la compañía holandesa, ABI, tenemos McDonald's, compañías que nosotros creemos que van a resistir, Broadcom, en Reino Unido, o sea, compañías que nosotros creemos que van a resistir el embate de este periodo de volatilidad y de incertidumbre. En junio, lo que sí ha hecho Ariel es, aprovechando que ha habido un repunte en las tires del bono americano, compró más. Fijaros si está convencido de que se van hacia cero o negativo, que compró más. Nosotros somos gestores de riesgos, sobre todo. Y como comentábamos antes, nos preocupan Brexit, la tensión geopolítica con China, las elecciones, COVID, todo eso metido en la coctelera nos lleva a ser muy prudentes. Hemos comprado incluso bonos del gobierno de China con una rentabilidad del 2,8 hace nada, hace muy poquito, cubriendo entera la moneda. Pero nos parecía que ese 2,8 de rentabilidad era suficientemente atractivo en las condiciones actuales. Entonces, como veis en la diapositiva, estamos hablando de un fondo que tiene una calificación triple B más, es decir, estamos a un escalón de estar en A, eso se indica la cautela del gestor. La duración en total ahora mismo es 6,38, os hablo de ayer, o de antes de ayer, 6,38, y la TIR es del 3,46, muy parecida a la que veis en pantalla. Como podéis observar, la duración viene en su inmensa mayoría de los bonos largos americanos y australianos. Es lo que tenéis a la derecha, cuál es la contribución a la duración. Tanto lo que es el high yield como lo que es el investment grade solamente contribuyen 1. Entonces, es un fondo que tiene más riesgo que el que tenía a primeros de año aparente desde el punto de vista de lo que se llama spread duration, que ahora mismo está en 3,5, cuando antes estaba algo por debajo de 2, pero sigue siendo un riesgo extremadamente controlado porque la calificación crediticia del fondo es muy prudente, es triple B más. Con lo cual ya os hacéis una idea de dónde está colocado el gestor. Hay un 35% en gobiernos, hay un 36% en high yield de duración corta en su inmensa mayoría, hay un 16% en investment grade y en mercados emergentes hay un 11% en corporativos y un 4% en gobiernos. ¿Cómo crees que puede impactar la política monetaria expansiva al precio del oro y cómo podría afectar
a vuestro fondo? Bueno, Ariel, de hecho, tiene algo en oro hace ya tiempo. A nosotros nos parece que lo que podríamos llamar locura monetaria en el sentido de la inyección permanente de dinero, lo que está haciendo es devaluar las monedas, el dinero fiduciario. Realmente lo que hace es que pueda ser percibido como lo que podríamos llamar un problema de crédito de los emisores, que están cada vez emitiendo más, ¿no? Entonces, nosotros creemos que el ciclo alcista del oro probablemente no ha hecho nada más que empezar. Y a medida que se siga inyectando dinero, el oro se va a comportar cada vez más como moneda, no como materia prima, que lo es, pero no. En realidad en el mundo actúa como moneda. Y claro, es una moneda que tiene lo que tiene, está extraído lo que está extraído y no hay nadie inundando el mercado de oro. Entonces nosotros creemos que el precio del oro puede subir porque además en estas circunstancias el oro se comporta bien tanto si hay deflación como si hay inflación, en cualquiera de los dos escenarios. Pero si hay mucha inyección de dinero, eso para el oro es bueno. Es una clase de activo que hay que monitorizar y Ariel tiene una pequeña posición en oro y algún otro de nuestros gestores de algún otro fondo también. Entonces es una clase de activo, eso sí, es muy volátil, hay que saber que el oro es muy volátil, pero en condiciones como las actuales nos parece un activo que puede ir bien. Vamos a cambiar ahora un poco de tercio. Está apareciendo ahora mismo un sondeo en pantalla, ya que antes de comenzar con la presentación del segundo fondo que nos traes, del Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond, me gustaría conocer si los asistentes tienen en cartera algún fondo de deuda emergente. No tiene por qué ser este, sino cualquier fondo de deuda emergente, ya que considero que es importante conocer cuál es su visión, ya que parece que estos activos están poco valorados, sobre todo en nuestro país. Pues sí, será interesante conocerlo, efectivamente. Vamos a mostrar los resultados y con un 50% sí que cuentan con estos fondos. Pero sí que es cierto que otro 50% no, aunque hay un 20% muy interesado y sí que les gustaría incluirlos en el futuro. Bien, eso está bien. A ver, hay una parte interesante que tiene que ver con la clase del activo, ¿no? Los mercados emergentes han sufrido con las caídas de marzo, lógicamente han sufrido salidas grandes, hasta el punto de que según datos de la industria han salido como el 11% de lo que había invertido en esa clase de activo, se marchó. Ha habido outflows muy fuertes, salidas muy fuertes. Luego la situación se ha calmado. Y de hecho lo que está habiendo en los últimos tiempos es una emisión muy fuerte de deuda emergente. En el último mes se han emitido más de 100.000 millones, hablando en español, o 100 billion, si hablamos en inglés, de nuevos bonos. Con lo cual, nos parece una clase de activo que lo ha pasado mal porque el inversor sobrereacciona y se está produciendo el error clásico, que es emergentes no, como si emergentes fuera una clase de activo homogénea. Entonces, si me pones la primera diapositiva que tengo en la parte de bonos, lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de los países emergentes es que son 83, que no tienen nada que ver los unos con los otros. Estamos hablando de un montón de países, estamos hablando de un porcentaje enorme de la población mundial. Estamos hablando de deuda que va de 0 a 100 años de vencimiento, estamos hablando de deuda calificada entre CCC y AAA, estamos hablando de el 85% de la población y sobre todo la población más joven, que es la que conlleva el crecimiento, y estamos hablando de 3/4 partes de la masa continental de la Tierra. Entonces, estamos hablando de una clase que no es homogénea ni de broma. Yo no veo la diapositiva, Sara, no sé si... Yo no estoy viendo la presentación. Se me ha salido de pantalla. No sé si les pasa a los demás o solo a mí. Yo sí que la veo con normalidad. Voy a ver. Yo no tengo. Sí, se está viendo bien. Lo están comentando Vale. por el chat. Pues fenomenal. Pues entonces, como la tengo impresa, la sigo yo por aquí. Vale, entonces, en la siguiente diapositiva, que mostramos
¿Cuál es la razón principal de invertir en deuda emergente? Pues la rentabilidad. Estamos hablando que en el mundo desarrollado hay tipos negativos en muchísimos bonos y podemos llegar a negativo incluso en el bono del Tesoro americano. Es decir, que la rentabilidad desaparece en el mundo desarrollado. Y si os fijáis en este gráfico muestra el S&P y la deuda emergente en dólares desde el año 94. Y si os fijáis, acaban con un comportamiento bastante parecido. Es decir, ha tenido una rentabilidad espléndida. No así la moneda local, que es la línea que veis por debajo del índice de abscisas, ¿no? Es decir, estamos hablando de bonos con un diferencial de rentabilidad muy interesante. Y en la siguiente diapositiva tenéis que, aunque la gente se crea que los mercados emergentes son arriesgados, que así, visto en conjunto, parece lógico, invertir en bonos, sobre todo corporativos emergentes, en moneda dura, como se dice, en hard currency, lo que te da es un ratio Sharpe que es el mejor, 1,34 comparado con otras clases de activos, incluso el bono del Tesoro americano, incluido el bono del Tesoro americano. Entonces, cuando nos vamos hacia el bono de emergente, lo que estamos buscando es una rentabilidad adicional, pero claro, lógicamente lo que no queremos es incurrir un riesgo excesivo. Y para ello, lo que hacemos es tener un proceso de inversión en el fondo que nos lleva a buscar esas compañías que son súper sólidas. Tenemos en la siguiente página, no, en la otra, si saltas 2, que pone los fundamentales en contexto, ahí tenéis en la barra azul oscura los bonos emergentes, tanto high yield a la derecha como investment grade a la izquierda, comparados contra los bonos europeos y americanos de esa misma categoría. Y estamos hablando del apalancamiento en esos gráficos. Y como veis, estamos hablando de compañías menos endeudadas que las de los países desarrollados. Así que nos encontramos una combinación muy interesante. Compañías menos apalancadas que nos dan una prima de rentabilidad muy fuerte con respecto al mundo desarrollado. Entonces, un gestor bueno con un buen proceso de inversión y una larga experiencia nos puede armar una cartera que, aunque lógicamente sea más volátil que la de una cartera de bonos corporativos grandes en tiempos malos, lógicamente resulta que te da resultados súper interesantes. Nuestro fondo va a menos 1,2 este año, el de duración corta, entre otras cosas porque tiene una duración corta. Y en lo máximo de la caída cayó, me parece que fue un 10, que hubo caídas, vamos, en bonos, perdón, en fondos que invertían en bonos no emergentes, ha habido caídas de hasta el 15. Es decir, que incluso en periodos malos te puedes encontrar con un comportamiento muy interesante de rentabilidad-riesgo. Esa es la razón de por qué debemos intentar incorporar a nuestras carteras bonos de mercados emergentes. Hay compañías ahí fuera, en esos países, que si estuvieran en otro país, en lugar de tener que pagar la prima que pagan, no pagarían prácticamente prima. Es decir, que si estuvieran, no sé, en Francia, por decir algo, en lugar de estar colocados en Indonesia o en Chile o donde sea, te encuentras con que la compañía es una compañía magnífica. Algunas de ellas incluso venden todo en dólares y exportan todo, con lo cual el que estén en un país determinado es poco relevante. Y sin embargo, el bono corporativo tiene una característica y es que no puede tener un rating mejor que el del soberano. Entonces, cuando una compañía buena está en un país peor, su rating viene lastrado por ese país y nos paga una prima muy interesante. Para nosotros es estupendo. Ese mecanismo ineficiente para nosotros es muy interesante porque nos permite añadir TIR a la cartera. Ahora mismo estamos hablando de nuestro fondo, por ejemplo, tiene un yield del 5,2. Y ha llegado a ser del 8. En los momentos peores de finales de marzo, así, primeros de abril, este fondo tenía un 8% dentro. Ahora mismo ya tiene un 5,20 porque los mercados se han recuperado mucho, ¿no? Entonces, también estemos atentos a si vuelve a haber un aumento de los diferenciales, puede ser muy interesante volver a invertir en esta clase de activo porque nos va a aportar una rentabilidad adicional
estupenda. Tened en cuenta que a pesar de la contracción de los diferenciales, estos diferenciales siguen estando más altos que en la crisis financiera, que después de la crisis financiera. Con lo cual siguen siendo niveles de entrada muy interesantes, pues es un 5 y pico, ¿no? Vamos ahora a conocer un poco más en profundidad el segundo fondo que nos traes, el Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond. Es un fondo muy joven, con apenas 3 años desde su nacimiento, en 2017, pero realmente ha marcado la diferencia. Las posiciones de la cartera del fondo difieren bastante de las que tienen el resto de fondos que están considerados como de su categoría. ¿En qué se diferencia vuestro fondo de los demás? Bueno, pues para empezar y por tomar cosas que acabas de decir, el fondo es joven, efectivamente cumple 3 años en septiembre, pero el gestor tiene 22 años de experiencia en mercados emergentes. Es un gestor muy experimentado y que vivió toda la crisis financiera y, como él dice, aprendió a base de fuego directamente, ¿no? Entonces, él es un gestor guatemalteco y eso le acerca culturalmente mucho a nosotros desde el punto de vista de que aborrece las caídas, como todos los que llevamos sangre mediterránea. No sé qué ocurre, que nos espanta la caída, ¿no? Entonces, Alejandro diferencia su proceso de una manera muy clara, que es el cuidado que pone para que el fondo sea más fuerte en las bajadas. No quiere decir que te vaya a proteger y no vaya a caer, pues ya os he dicho que ha caído un 10% este año en sus peores momentos, pero es que ha habido fondos de bonos de países más sólidos que cayeron más, lo cual te indica que como decías tú, en la cartera tenía posiciones muy interesantes. ¿Qué ha ocurrido con este fondo? Pues que aparte de las salidas indiscriminadas y del tema del petróleo, que ha afectado también mucho, Alejandro lo que hace es que tiene más liquidez que la mayoría, vamos, que todos. En realidad tiene una posición de liquidez muy alta. Entonces, esa posición de liquidez le sirve para 3 cosas. En primer lugar, para ser menos volátil. El fondo de Alejandro busca ser menos volátil. En segundo lugar, para evitar tener que vender cuando hay caídas como las que hemos vivido en el mes de marzo, para hacer frente a los reembolsos. Alejandro tuvo muy poquitos reembolsos y no tuvo que vender nada porque tenía liquidez de sobra para atenderlos. Pero el tercer uso de la liquidez es el más interesante, y es que si tú tienes liquidez cuando lo demás se está desplomando y todo lo que se desploma sin razón, es decir, que caen las cosas malas, las medianas y las buenas, tú tienes dinero fresco para comprar y, como se suele decir, pescar a río revuelto. Y él ha conseguido auténticas gangas en ese periodo de la caída indiscriminada de gente que necesitaba vender. Entonces, puedo hablar, por ejemplo, de una compañía de electricidad de Arabia Saudí que con el precio en pantalla de 101, él la compró 84. O sea, no es que hubiera caído, no, es que estaba 101 y él metió una orden 84 y se la dieron. Entonces dijo, maravilloso, estoy comprando con un descuento del 17 sobre ya un precio más bajo, mucho más bajo que el que había antes de la pandemia, ¿no? Entonces, Alejandro construye una cartera lo más sólida posible y puede comprar bonos corporativos y bonos soberanos. Y puede comprar bonos high yield o bonos investment grade. La clave es que la duración no puede ser mayor de 3. Y hay fondos por ahí, en nuestra categoría, tú hablabas de fondos de la categoría, hay fondos que, siendo de nombre short duration, tienen 5 años de duración como límite. Nosotros tenemos 3. Eso garantiza a los inversores un comportamiento mucho menos volátil. Y ahora mismo que tenemos una diferencia entre los tipos a corto y los tipos a largo tan pequeña, la diferencia entre un short duration y uno corporativo es muy bajita en TIR, en rentabilidad, y sin embargo es muy alta en volatilidad. Entonces, la clave de este fondo es la protección, eso no quiere decir que evite la caída, sino la protección en las caídas. Ha habido casos como la crisis de Turquía, en la que él consiguió mantener el fondo tranquilamente, o ha habido casos como la crisis de Argentina última, la del verano pasado, donde él cayó puntos básicos y hubo algún fondo que cayó un 8%. Lógicamente era un fondo muy agresivo que tenía mucha Argentina, pero hubo caídas de 2, de 3, de 4% y nosotros caímos puntos básicos, 0,20, 0,30, una cosa realmente pequeña. ¿Por qué? Porque él no estaba ahí, lo había vendido todo.
un equipo de ahora 4 personas que viajan por el mundo y para ellos es muy importante viajar y conocer de primera mano qué está ocurriendo. El caso concreto de Argentina, un argentino que trabaja con Alejandro volvió de su país diciéndole hay que salirse porque los de Macri ya no están haciendo nada, están recogiendo y buscando trabajo y el gobierno de Fernández no tiene plan. Con lo cual, la frase que nos dijo a nosotros precisamente en vuestro Rankia de Valencia del año pasado fue: va a haber una reestructuración de deuda en Argentina, seguro, y mirad lo que ha pasado. Entonces, Alejandro busca evitar esos, vamos a llamarle, torpedos y construir una cartera lo más sólida posible. Pero una vez más, necesitamos plazo. Necesitamos que el que invierta en este fondo no lo haga al calor de a ver si en los próximos meses sube, sino que simplemente, como ese 50% que ha contestado en tu pregunta, tenga una parte estructurada en esa clase de activos para tener un rendimiento mayor el de los países desarrollados en compañías que son francamente buenas. Hay una diapositiva, para no ponerlas todas, avanza por favor, 1, 2, 3, la tercera, que pone GEM Short Duration, rentabilidad ajustada al riesgo. Ahí tenéis en el gráfico de la izquierda, perdonadme, pero es que yo no lo veo. En el gráfico de la izquierda tenéis el punto naranja de Júpiter y ahí tenéis la media de la categoría y el índice, ¿no? Y como veis, lo que hacemos es ser más rentables y menos volátiles, que es lo que buscamos. Hay muy poquitos fondos en duración corta, pero tenéis que mirarlos bien porque, como os digo, los hay que pueden invertir solo en soberanos o solo en corporativos, los hay que tienen la duración de 5 en lugar de 3 o de 4. Entonces, cuando consideréis, mirad bien el que mejor os encaje. Aquí lo que se ofrece es un gestor muy experimentado y muy afín a nosotros desde el punto de vista de la preservación del capital. Por ejemplo, el precio del petróleo cayendo, la gente decía, esto es malísimo para los emergentes. Bueno, sí, para algunos, para Nigeria, para Angola, para Bahrein, para Omán, pero para los importadores de petróleo es fantástico. Entonces, para nosotros, India, Egipto, Indonesia, Grecia, Georgia, disculpad, Georgia, Egipto, Turquía, son países que se ven favorecidos. Entonces, es muy importante tener un proceso muy flexible y que entienda bien cuáles son los riesgos de estar en unos sitios o en otros. Y al final tenemos una cartera muy diversificada, con un 29% entre Caribe y Latinoamérica, un 24% en Asia, lógicamente excluyendo Japón, en lo que es Oriente Medio hay un 19%, en Europa emergente hay un 17%, la mayoría son Rusia y Ucrania, como os podéis imaginar, y en África solamente hay un 5%, en Sudáfrica, Egipto y Marruecos. Nada, una cosa pequeña, ¿no? Entonces, tenéis un fondo como muy repartido. Casi la mitad del fondo tiene rating de triple B o A, un 47%, y el resto lo tiene por debajo para dar al final un rating medio de doble B más o triple B según cómo se mida, porque hay distintas maneras de medirlo. Pero estamos en un fondo conservador que lo que busca es aprovechar que hay una parte enorme del mundo que es donde está el crecimiento, donde está la población joven y donde hay compañías que pagan unas rentabilidades muy interesantes si tú te compras sus bonos. Mientras que en el mundo nuestro, en el desarrollado, ya veis que hasta el bono americano te va a dejar en cero o incluso en negativo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que prestar atención a esta clase de activo, explicar al cliente que esto es rentabilidad a 3-5 años y yo creo que en España cada vez más la labor de los que estáis al otro lado de esta pantalla, de todos los profesionales de la inversión, se está notando en que la gente va reaccionando cada vez con menos pánico y va entendiendo que hay que comprar en los momentos malos y que hay que aguantar tiempo para extraer rentabilidad. Y yo no contaría así mucho más. Ahí hay una diapositiva en la que tenéis lo que más favorecemos, pero como ya os he contado cómo estaba la cartera, yo creo que con eso quizá podríamos abrir el turno de preguntas. De acuerdo, Gonzalo. Si te parece, vamos a lanzar otro sondeo a los asistentes, el último ya de la jornada. Mientras votan acerca de qué fondo de los presentados tienen en cartera, cuál de los que has comentado,
Quería darte las gracias. Yo creo que has aportado una visión muy interesante acerca de la inversión en mercados emergentes, sobre todo teniendo en cuenta que en España, bueno, pues quizá el inversor es un poquito reacio a este mercado. Los asistentes han dejado bastantes preguntas, con lo que vamos a dedicar ahora unos minutos. A ver si sé responderlas, que no soy el gestor. No hay problema. Compartimos el resultado del sondeo. Con un 14% tienen en cartera Vale. el Jupiter Dynamic Bond y con un 29% el Jupiter Global Emerging Markets Short Duration. Mira, eso es una sorpresa interesante, pues nosotros el fondo que tenemos más vendido en España es el Dynamic, con lo cual me encanta ver ese resultado porque nos cambia el paso, que eso siempre es bueno. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Una de las preguntas que nos hacen acerca del primero de los fondos, del Jupiter Dynamic Bond, es ¿cómo se cubre el fondo ante las políticas de los bancos centrales o lo hará ante las elecciones de Estados Unidos? A ver, una de las cosas o sea, si estamos hablando de las políticas de los bancos centrales desde el punto de vista de las inyecciones de dinero, como os decimos, como el mundo se ha llenado de dinero y se ha llenado de deuda, la principal manera de cubrirse es comprando el bono del Tesoro americano y el bono del Tesoro australiano con duraciones muy largas, porque eso hace que bajen los tipos de interés y al bajar los tipos de interés lo multiplicas por la duración y tienes la rentabilidad. Es decir, que la primera cobertura contra la deflación viene automáticamente de ahí. Y luego lo otro, lo que os comentaba, la posición en oro, una pequeña posición en oro que Ariel activa de vez en cuando para protegerse también. Nos pregunta también un asistente si los fondos que has presentado cuentan con sesgo ASG. A ver, nosotros todo el tema de ASG en español o ESG en inglés lo tenemos integrado en el proceso. Entonces, en el propio proceso de análisis, todos los gestores hacen todas las comprobaciones ESG para tenerlo dentro. No somos una casa que haya hecho mucho ruido en eso, pero lo tenemos metido desde hace mucho y os puedo decir que tenemos el fondo de ecología más antiguo, por ejemplo, en Europa, que tiene más de 30 años. Con lo cual somos una casa sensible a los temas de ASG y está absolutamente integrado dentro del proceso. Nos preguntan también qué exposición tiene el fondo Jupiter Dynamic Bond en bonos del sector financiero. Pues mira, ahora la última vez era como en el entorno del 15%. Y la mayoría de eso, en el entorno de un 10%, son bonos del sector bancario de bancos que nos parecen muy sólidos, que son fundamentalmente ingleses y algún americano. Y en el caso de los ingleses, los típicos, ¿no? Lloyds, Royal Bank of Scotland, etcétera. Y son bonos de los antiguos Tier 1 que van a amortizarse como muy tarde en enero del 22. Entonces, consigues una rentabilidad adicional muy interesante y sabemos que lo vamos a recuperar todo en el próximo año y medio. O sea que hay un porcentaje, pero no es sector financiero en general, es un caso o un subcaso concreto que son estos bonos que os digo de los bancos ingleses y algún americano. ¿Y qué porcentaje de oro tiene? Ahora mismo es muy pequeñito, a lo mejor puede ser un 1 o algo por el estilo. No es un porcentaje alto. Nos preguntan también, referente al segundo fondo, ¿qué exposición tiene a Latinoamérica? En el caso del Emerging Market, del Short Duration, Latinoamérica y Caribe pesa un 29% ahora mismo. Los más importantes son Brasil con un 6,1%, Chile con un 5,12% de la cartera, México con un 6,18%, Colombia con un 3,5%. Incluso Guatemala tiene un 2,8%. Son los países. Argentina solo tiene 0,60%. O sea, prácticamente es inexistente. Pero Brasil, Chile, México, Colombia y Guatemala serían los países más importantes. Tened en cuenta que, por ejemplo, Brasil es un país que desde el punto de vista del COVID no es un país que lo haya hecho precisamente muy bien, porque tiene un presidente que se ha dedicado a negar la mayor, igual que el de México, ¿no? Pero en Brasil hay productores cárnicos muy potentes que están vendiéndole muchísimo a China a raíz de la peste porcina de hace unos años que destruyó la mitad de la cabaña de cerdos allí. Entonces,
hay un subsector súper importante en Brasil, que es donde tenemos nosotros las posiciones, que son productores cárnicos que tienen asegurada la venta a los chinos, que son el mayor consumidor de proteína del mundo. Entonces, no es que nos guste Brasil, es que nos gusta eso que está en Brasil. Entonces, es muy importante, cuando uno lee las composiciones de los fondos, en realidad tiene que entrar le tienen que explicar más, porque si no tú ves Brasil y dices, anda, el país que más les gusta es Brasil. Pues no, lo que nos gustan son los productores cárnicos y alguna otra compañía en Brasil. Y en el caso del oro que me preguntaban antes, está Ariel ahora mismo considerando comprar bonos de algunos otros productores de oro en Sudáfrica, etcétera. Es decir, que podemos ver el oro incrementándose fácilmente. En relación a esta última pregunta sobre Latinoamérica, también preguntan cuál es la visión de la gestora sobre estos países ahora que han pasado, que hay unos efectos devastadores del COVID. ¿Cuál es vuestra visión sobre estos países actualmente? A ver, a nosotros no entramos tanto en la valoración del país, como acabo de explicar en el Brasil, como de si vemos compañías en esos países que realmente estén bien. Os voy a poner un ejemplo. Cuando Chile estaba metido en mitad de los disturbios aquellos, ¿os acordáis? Hace unos meses, que había un follón impresionante, que estaba todo cayendo, había compañías que exportaban todo y lo exportaban en dólares. Entonces, Chile en ese momento no es nada atractivo y es complicado, pero tienes compañías que son fantásticas. Entonces aprovechas la caída y compras. Entonces, más que una versión, si nosotros tenemos un 29% allí, es porque vemos compañías desde el punto de vista micro que nos parecen súper interesantes y respectivamente de cómo esté el país desde el punto de vista macro. Eso es una cosa muy importante. No estamos en el mundo de hace unos años que se iba el país entero al garete si iba mal, no. Aquí estamos en momentos en donde puedes tener un país como Brasil, que puede estar sacudido por el COVID o lo que sea, y tienes de repente ese sector de productores cárnicos que está ganando dinero y que lo está haciendo fenomenal, ¿no? Entonces, más que una visión macro, lo que os he leído os dice dónde están las compañías que le gustan a Alejandro, porque la clave de este fondo es que tiene mucho más corporativos que soberanos. El mercado de bonos corporativos es más del doble de grande que el de soberanos, es mucho más líquido. Y ahí hay compañías mucho mejores que los países donde están radicadas, ¿no? Entonces, este es un fondo fundamentalmente corporativo, aunque puede tener algún soberano, y muy micro, muy bottom-up, como se dice en inglés. Nosotros buscamos la compañía y salvo que el país, no sé, tenga un riesgo brutal de algún tipo, no nos preocupa la situación macro del país, como pueda ser en un caso Brasil o México. Ahí tenéis dos países que son los dos que peor se han tomado lo del COVID, ¿no? Se lo han tomado más a pitorreo y diciendo que no pasaba nada, etcétera, y sin embargo son las dos posiciones más altas. ¿Por qué? Porque hay compañías estupendas que nos siguen pareciendo muy buenas. También preguntan si consideras que nos dirigimos a un mundo en el que la deuda no implicará compromiso de pago. Ajá. Ya me gustaría saber la respuesta. Os puedo decir que es verdad, o sea, la pregunta tiene todo sentido del mundo. Hay tanta deuda y tanta más que se acaba de emitir ahora que esa pregunta es lógica. Y hay gente, nosotros no tenemos la bola de cristal, pero yo le he escuchado a Ariel, al gestor del fondo, decir que en algún punto igual tendría que haber una especie de quita o de condonación de deuda, porque si no, a ver cómo lo haces. Entonces, no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir, pero esa es una de las posibilidades. No que no haya compromiso de pago, sino de, pues es una quita, una condonación, etcétera. El problema es que los que tienen los tenedores últimos de bonos que están en Oriente, pues no sé cuánta gracia les haría eso, ¿no? Es un tema que hay que mirar. Ese tema y otro tema que es interesante es la posibilidad futura de que se aplique lo que se llama teoría monetaria moderna y cosas como el helicopter money, el dinero de helicóptero, o sea, como si hubiera un helicóptero tirando billetes. No excluimos que se acabe aplicando para reactivar las economías, generar inflación y aliviar un poco la deuda. Ya sabéis que si hay una manera de reducir la deuda es que haya inflación, porque entonces esos euros o dólares que tienes que ir pagando dentro de unos años cada vez valen menos y te pesa menos, ¿no? Entonces, son dos cosas. Lo que me pregunta la persona que ha hecho esa pregunta, que es muy inteligente de la deuda, y el tema
del dinero de helicóptero que habrá que tener en el mundo de lo posible. No sabemos si va a ocurrir, pero podría ocurrir algo de eso, porque estamos en un mundo muy endeudado. Y ya la última de las preguntas es un pelín larga. Nos dicen, la historia de un mundo japonizado como el que describís implica muchos años de deflación como en Japón. Pero ¿cómo se paga la enorme deuda que tenemos después de 20 años si realmente no existe crecimiento? Bien, justo engancha con lo que acabo de decir. Es muy buena pregunta. Tú necesitas crecimiento y una cierta inflación para pagar la deuda. Ese es el gran problema que tenemos. Y habrá que ver cómo se solventa. O sea, nosotros lo que decimos es que estamos en un punto en que hacen falta políticas más imaginativas y podríamos ver estas cosas que os he comentado del helicopter money, porque está claro que las políticas fiscales tradicionales, las monetarias, ya sabemos lo que han hecho, han inundado todo de dinero. Y ese dinero se ha ido a los mercados de valores. Vosotros cogéis lo que ha entrado en Estados Unidos en el sistema de dinero en los últimos años y la correlación con la bolsa americana es prácticamente de 1, ¿no? O sea, ese dinero se ha ido para allá. No se ha ido a producir, se ha ido a los mercados. Entonces, es cierto que con una política monetaria así y la política fiscal no puede actuar bien con este mundo tan endeudado, es cierto que hay que ver qué se hace distinto. La pregunta que es una reflexión es cómo hacemos si no hay crecimiento, y esa es la clave, que si no hay crecimiento no puedes pagar la deuda. Y fijaros una cosa, las compañías los últimos años en el mundo desarrollado, a diferencia de los emergentes, por eso es tan interesante abrirse a eso, han emitido mucha deuda para recomprar sus acciones, por ejemplo. No para montar plantas productivas o abrir negocios nuevos o reforzar la capacidad productiva de la compañía. No, o sea, se ha emitido mucha deuda simplemente para recomprar acciones y favorecer al accionista, ¿no? Entonces, claro, estamos en un mundo muy endeudado y además con un endeudamiento no productivo. Es una de las grandes preocupaciones del equipo del Dynamic Bond. Y por eso tenemos ese porcentaje tan alto todavía en bonos del gobierno americano y australiano pensando que no va a haber éxito en generar inflación y luego tenemos que estar muy atentos a qué políticas novedosas se ponen en marcha. Pero hace falta algo distinto porque si no, efectivamente, lo único que vamos a hacer es lo que está pasando ahora, que es intentar corregir un problema de endeudamiento generando más deuda. Entonces, realmente un niño de 8 años se da cuenta que tú no puedes un problema de deuda corregirlo generando más deuda y es donde estamos ahora. Entonces, es una muy buena pregunta para la que no tenemos respuesta, pero lo que sí sabemos es que esa es la clave, que hasta que no haya algo de crecimiento, el mundo de los tipos de interés está en cero o en negativo. Entonces, necesitamos algo diferente y habrá que ver qué ocurre. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo, de nuevo por acompañarnos hoy. Hay un par de preguntas más, pero no nos va a dar tiempo a responderlas. De todos modos, si te parece, las enviaremos por correo y las publicaremos en el artículo resumen para que así quede todo claro para todos los asistentes. Sin más, os esperamos la semana que viene con una nueva conference call con selectores. Feliz tarde. Muchísimas gracias por asistir. Gracias a todos. Hasta luego.